Bendiga a cada uno de los que nos están viendo hoy en este día. All of you that are watching us today, we bless you, we bless you, we bless you. We pray that the Lord does a wonderful work in your life today. Estamos orando que Dios haga una obra especial en cada uno de ustedes. Amén. Dale un aplauso grande al Señor. Aleluya. Amen. We're here live from Raymondville, Texas to the nations. Estamos de aquí de Raymondville, Texas a las naciones. Aleluya. Le damos gracias a Dios por dejarnos estar en este lugar. Amén. Wonderful worship, un tiempo hermoso de adoración. Amén. Donde estamos declarando que Él nos levantará. Amen. He will raise us up. Amen. He will raise us up. Él nos va a levantar. No importa la situación que tú estés. No importa donde tú estés ahora. Amen. I want to pray for a baby that they told me that she was in the hospital. Me dijeron de un baby que está en el hospital. I just want to pray right now. Quiero orar y unirme en oración con esa familia. It's a new baby, probably a couple of months. And I know they're going to give me her name soon, and I'm going to keep them in prayer. Vamos a ponerla en oración. Amen. So I don't know exactly what's going on, but she needs prayer. Necesita oración. But God knows. Amen. Dios sabe. Vamos a orar. Únase conmigo. Vamos a orar por esta baby que está en el hospital ahorita. Padre, en el nombre de Jesús. We just pray for peace over the parents right now. In Jesus' name, we pray, Father God, Psalm 107:20, that your word says that you sent your word and that you healed them of all their infirmities right now. Que enviaste tu palabra y los sanaste de toda enfermedad. Señor, yo declaro sanidad sobre esa baby. Ahora, Señor, todo reporte negativo que ha venido, Señor, en contra de su vida, en contra de su salud, ahora lo atamos. Y Señor, declaramos que el reporte del cielo dice, Señor, que ella es sana en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, Señor. I thank you right now that she's healed right now. And Father, that all the things that have come against her, Father God, that start fading away, se van ahora de ella. In the mighty name of Jesus. Amen, amen. Believe it, crea lo que está hecho. Hallelujah. The Bible says they cried out to the Lord in their trouble, and He brings them out of distress. En Salmo 107, versículo 28 dice, entonces claman a Jehová en su angustia y los libran de sus aflicciones. Oiga eso, hermano. Right now, I don't know what affliction you may be going through. Maybe it's physical, a lo mejor es físico, a lo mejor es espiritual. Maybe it's financial, maybe it's your family, amen. A lo mejor es tu familia, maybe it's your spouse, a lo mejor es tu esposo, esposa, tu cónyuge. Something's going wrong, something is not right, algo no está bien. And the Bible says in Psalm 107:29, He calms the storms so that its waves are still. Dice, y cambia la tempestad en sosiego. Listen to this. If you're going through a storm right now, si usted está pasando por una tormenta, si usted está pasando ahorita por una tempestad, tenemos al Dios Todopoderoso que Él sosiega las olas del mar. Amen. I just want you to have peace today. Amen. About 2 days ago, we were praying at 5 o'clock. Hace 2 días estábamos orando a las 5 de la mañana. The Lord gave me 2 words, 2 palabras. The enemy has doubled its attack. El enemigo ha duplicado su ataque. ¿Por qué? Porque estamos orando, because we're believing God, because we're doing His will, porque estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos creyéndole y estamos poniéndonos en la brecha. But the Lord told me, you know, that He was going to double His anointing over each and every one of us. Que Dios iba a duplicar, triplicar, cuatriplicar, the double, triple, and quadruple the anointing and the power. Amen. Because this is who He is. Este es quien es Él. He is the God of the authority and power. Amen. There is none like Him. No hay nadie como Él. And the Bible says here, He calms the storms so that its waves are still. Amen. You know, there are so many waves coming up against Christians right now. Hay tantos cristianos que las olas parece que los van a sobretomar.
But there's a scripture in the Bible, hay una escritura en la Biblia, que dice que Él le dijo a las olas del mar hasta dónde podían llegar. Oiga eso. Las olas del mar solamente pueden llegar hasta donde Dios las deja. Amen. So right now, if there's a storm, cry out to the Lord, because the Bible says, and they cried out to the Lord in their trouble. Dice que clamaron al Señor en su angustia. Hey, call out to Him. He will hear you. Amen. Él te va a oír. And it says, y luego se alegran porque se apaciguaron. Then they are glad because they are quiet. So He guides them to their desired haven. Y así los guía al puerto que deseaban. Amen. So you're going through a hard time right now. Estás pasando por algo difícil. Maybe it's in your body. Maybe it's through COVID or anything else. A lo mejor es tu cuerpo. Necesitas sanidad del COVID. This thing has risen up against so many people. Se ha levantado contra tanta gente. But we know that we have the power and the authority of Christ inside of us. Amen. And I pray for all those that are going through it right now. And not just that, no solamente los que están pasando por eso, pero los que están pasando por tantas cosas más. Amen. So we are here to do God's will. Amen. The Bible says, la Biblia dice que en la oración del Padre Nuestro, Él dijo que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Let your will be done in my life today, Lord. Que se haga tu voluntad en mi vida hoy, Señor. Amen. Remember, eternity is forever. Acuérdense, la eternidad es para siempre. Hallelujah. Amen. So you work hard here for the kingdom of God. Trabajas, te esfuerzas para el reino de Dios. We got to be doing something. Tenemos que estar haciendo algo. Tenemos que estar esforzándonos. Tenemos que estar usando nuestra fe. Because if we use our faith, the Bible says it is the faith that pleases God. Es la fe, que sin fe es imposible agradar a Dios. So to believe God, you have to use faith. Para agradar a Dios tienes que usar fe. Y la fe es algo que no se mira, hermanos. La fe es algo que tú no puedes ver. It's something you can't see. Amen. They give you a report about somebody being sick. Te dan un reporte de que alguien está malo. So you have to put your eyes of faith on the Word of God. Tienes que poner tus ojos de fe en la palabra de Dios y en el resultado de la palabra de Dios. Amen. Amen. And we have to help those people that cannot see. Tenemos que ayudar a los que no pueden ver. Guiarlos también para que ellos empiecen a ejercitar su fe. Amen. The second thing the Lord told me was about the reports. ¿Qué tipo de reportes tú vas a creer? ¿Los reportes del cielo o los reportes del mundo? ¿Los malos reportes de la tierra o los buenos reportes del cielo? Hallelujah, amen. So we have to decide who we're going to believe today, amen. We have to decide, I'm going to believe the good reports that God gives me, amen. It doesn't matter if I can't see. No importa que no lo pueda ver, yo voy a creerlo. Hallelujah. By faith, it's already done. Amen. Por fe ya está hecho. But the Bible says, as we believe, we confess. Como creímos, confesamos. So you have to believe first. Amen. You have to believe in God. Tienes que creer en Dios. You have to believe in His power. Tienes que creer en su poder. Amen. You have to believe in His mercy. Hallelujah. Tienes que creer en su misericordia. Tienes que creer en su bondad. You have to believe He is a good God. Amen. Tienes que creer que Dios es un Dios bueno. Hallelujah. Amen. Amen. He is not there to hurt you. He's there to correct us, right? Como buen padre nos corrige, pero un buen padre no lastima, corrige. Amen. So right now, I just pray that every single person that is watching us recognizes that they need to connect themselves to God once again. Amen. Quiero que cada persona que nos está viendo y que nos va a estar oyendo después por la radio, que sepan que necesitan conectarse a Dios o con Dios. Hallelujah. Amen. Amen. You may be alone in your house. A lo mejor estás sola en tu casa, but you're not by yourself. No estás sola. Amen. No estás solo. Amen. God is there with you. Hallelujah. Dios está ahí contigo. Amen. The enemy wants you to think that you are by yourself and that nobody cares for you. El enemigo quiere que tú pienses que tú estás solo y que nadie te quiere o te estima. Nobody cares about you. A nadie le importa.
But God loves every single one of us. Amen. Gloria a Dios. Dale un aplauso grande al Señor. Aleluya. That was for somebody. Eso era para alguien. Amen. Amen. Hallelujah. I want us to go to Matthew 6:19. Matthew 6:19. Vamos a Mateo 6:19. Open your Bible. Abra su Biblia. Hey! Hallelujah. So let's look at Matthew 6:19. We're going to look at it real quick. We're going to pick up our tithes and offerings, and then we're going to preach the gospel a little bit more. Vamos a ver esta escritura, vamos a predicar el evangelio, vamos a levantar la ofrenda y luego vamos a predicar un poquito más. Aleluya. Matthew 6:19. Mateo 6:19. And it's very clear here where what God tells us to do. Amen. Es muy importante lo que nosotros entiendamos, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. He wants us to set our eyes on the things above. Él quiere que pongamos nuestros ojos sobre las cosas del cielo. Amen. No sobre las cosas de este mundo, sobre las cosas del cielo. And it says in verse 19, dice en el versículo 19, do not lay up for yourselves treasures on earth. Dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. On earth where moth and rust destroy, and where thieves break and steal, y donde ladrones minan y hurtan. Listen, this is not the best place. Yes, we sow here on earth. Si sembramos aquí en la tierra, we obey. Amen. Obedecemos. Amen. Amen. We are kind and gentle to others. We love others. Debemos de ser amables con los demás. Tenemos que amarlos. But, you know, our treasures, they're not from earth. Nuestros tesoros no son de la tierra. Amen. You are blessed because of the spiritual laws. Eres bendecido por las leyes espirituales que Dios ya ha establecido. You know, give and it shall be given to you. Amen. Da y se os dará. And it's right there. You know, we could see that scripture also. Podemos ver esa escritura está en Lucas 6. But you know what? They're spiritual. You know, whatever you sow, you shall receive. Lo que tú siembras vas a cosechar. Amen. So what are we sowing today? ¿Qué es lo que estamos sembrando? Are we sowing doubt? ¿Estamos sembrando duda? Amen. Are we sowing, you know, discouragement? ¿Estamos sembrando desánimo? Amen. I know that sometimes it's very hard. Yo sé que hay muchas veces que es muy difícil. You know, you don't always feel encouraged. No siempre te sientes con ánimo. There's days I remember a pastor used to preach, one of the best well-known pastors of the last century, uno de los pastores más reconocidos de Estados Unidos, ¿verdad? Del siglo pasado, se llamaba Kenneth Hagin. And he used to preach, he said, if I would go by feelings, él decía, si yo me fuera por los sentimientos, por el sentir, por las emociones, I would think there would be days that I would feel that I wasn't saved. Y él decía, si yo me fuera por las emociones, habría días que yo pensara que no era salvo. Hallelujah, hallelujah, amen. Amen. So we don't go by feelings. We don't go by, oh, I feel this. No vamos por sentimientos o emociones. We go by what is written in the Word of God. Vamos por lo que está escrito en la palabra de Dios. Amen. When we walk in His Word, cuando caminamos en su palabra, then His Word is established in us. Su palabra es establecida en nosotros. ¿Alguien puede decir amén? His Word is established. Amen. In you. Su palabra es establecida en usted. Amen. And that's where you get the blessings of Deuteronomy 28. Ahí es donde vienen las bendiciones de Deuteronomio 28 del 1 al 14, donde dice las cosas que van a suceder. La bendición va a venir y te va a alcanzar. Aleluya. You're not going to be chasing it down. It will be chasing you. Amen. Tú no lo vas a estar persiguiendo. Él te va a perseguir a ti. Ella te va a perseguir a ti. Amen. You're the head and not the tail. Amen. Eres la cabeza y no la cola. Amen. Eres el bendecido al entrar y al salir. Hallelujah. Wherever you go, the Lord is with you. Amen. Donde quiera que tú vayas, el Señor, tu Dios, está contigo. Amen. Wherever you're at, you are blessed. Donde quiera que estés, tú eres de bendición. Eres bendición y eres de bendición.
Wherever you go, you have to walk in and take authority. I'm going to preach a little bit about this today. Voy a predicar un poco de esto, de donde nosotros entremos, que nosotros ahí podemos bendecir ese hogar. We can bless that place. Podemos bendecir ese hogar. We can bless that place. Why? Because the Christ that died on the cross 2,000 years ago lives inside of us. El Cristo que murió hace 2,000 años en la cruz vive dentro de nosotros. Amén. Que tenemos el Espíritu de Cristo. Amén. Diga, yo tengo el Espíritu de Cristo. Amén, yo tengo el Espíritu de Cristo Jesús. Amén. And he went, y usted mira que Jesucristo hubo tiempos donde se cansó. He was tired. Usted no puede decir que él no se cansó. You know, he taught his disciples 3 years. Le enseñó a los discípulos 3 años. Y hubo tiempos donde él le dijo, there was times where he said, you know, men of little faith. Hombres de poca fe. He was teaching them that they need to exercise their faith. Él les estaba enseñando que tenían que ejercitar su fe. And faith comes by hearing, and hearing the word of God. Y la fe viene por el oír y el escuchar la palabra de Dios. Aleluya. You know, you have to start reading your word out loud. Tiene que empezar a leer su palabra, la Biblia en voz alta. Amen. Hay gente que lee así sin mover los labios. No. You want faith in your life, quiere fe en su vida, start reading it, start hearing it, empieza a oírla y empieza a repasarla una vez más y otra vez y oíla y deja que entre a tu espíritu. Aleluya. Because we know that we have the Spirit of Christ, but we have our own spirit as well. Tenemos el Espíritu de Cristo, pero tenemos nuestro propio espíritu también. And the one that is strengthened, it is the spirit inside of us that is the spirit of man. El espíritu del hombre es el que es fortalecido cuando oye la palabra de Dios. Amen. So when you hear when you're in discouragement, cuando estás en desánimo, when you feel like everything's going bad, cuando parece que todo está yendo mal, that is when you have to go into the Word and start reading the Word of God out loud. Y empieza a leer la palabra de Dios en voz alta. Amen. Hallelujah. Amen. You know, some people say, "Hi, Pastor, I get so sleepy when I pray." Yo me canso tanto, estoy tan cansado, ¿verdad? Cuando me da sueño cuando leo la palabra de Dios. You know what? You have to get over that. You have to rebuke that spirit. Tienes que primero arrepentirte y luego reprender ese espíritu. Arrepiéntete a Dios, decir, Señor, perdón por dejar que esto suceda. You know, it's withholding the food. The spiritual food, estás deteniendo la comida espiritual de tu espíritu. Amen. And then you tienes que reprenderlo. And you know what the Lord showed me? The more you do it, the more your spirit is going to wake up. Amen. Lo más que tú hagas de leer la palabra de Dios con entendimiento, lo más que tu espíritu se va a despertar. Oiga eso. Después de hacerlo más y más, tu espíritu se va a despertar. ¿Por qué, hermano? Porque muchos de los espíritus de la gente están dormidos. Amén. Están dormidos. Es por eso que solamente piensan en las cosas de este mundo. No piensan en las cosas del reino de Dios. Es por eso que les dices, dar y se os dará, dar diezmo y ofrenda. Y ellos dicen, ay, pastor, pero eso es mucho, yo no saco lo suficiente. Su espíritu está dormido, hermano. Su espíritu está dormido. Su espíritu necesita despertar. Y ya pues, mire, hermano, ha habido gente, y hay testimonios, muchos testimonios, there's lots of testimonies of people that, you know, that started giving to the Lord, empezaron a dar y dar al Señor. And you know what? They didn't do it out of necessity, no lo hicieron de necesidad. They did it out of love, lo hicieron por obediencia, primero por obediencia, pero al final de todo, siempre, todo lo que nosotros hacemos para el reino de Dios es por amor. Y esta gente empezó a dar más y más y más. ¿Y sabe lo que sucedió? Dios los bendijo tanto que hoy en día todavía, no solamente ellos, pero sus familias son rete bendecidos. Así como el pueblo de Israel que fue bendecido por Abraham. Amén. Así hay gente hoy en día que temieron a Dios tanto
que ellos dieron de tanto en sus recursos, y cuando se multiplicaba más, and when there was a multiplication in their lives, and there was more coming in, they would give more, y daban más. Y sabe qué, hermano, se hizo un testimonio en el cielo, there was a testimony in heaven, y se hizo también testimonio aquí en la tierra. ¿Por qué, hermano? Porque su cuerpo físico no podía llegar a los lugares donde ellos querían ir a predicar. Su cuerpo físico no podía, pero el cuerpo espiritual, su espíritu se despertó y empezó a obrar en las cosas sobrenaturales. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos creen que todo es posible para el que cree? Aleluya. ¿Cuántos creen que Dios, para lo que es imposible para el hombre, es posible con Dios? Aleluya. Si le va a dar aplauso, denle un aplauso grande. Aleluya. Amén. Den un aplauso grande al Señor. Aleluya. Y aquí lo dice que no hagamos tesoros aquí en la tierra. Y yo se lo comparto. ¿Por qué, hermanos? Porque usted a lo mejor me está viendo por Facebook Live. Maybe you're watching us. And you know what? The people, you know, when the resources go down, cuando los recursos bajan, you know, a lot of them stop giving. Muchos de ellos dejan de dar. Because they're not giving out of their substance. No están dando en su sustancia. They're giving of what they have over. De lo que ellos tienen más. De lo the leftover, lo que sobre. ¿Verdad? Y no están dando de lo profundo. Están dando de lo que queda. Y cuando hay muchas cosas más en la vida, entonces hay menos. Entonces que empiezan a recortar las cosas que eran antes para lo que quedaba. Pero con Dios no podemos hacer eso. With God, we will never do that. We should never do that. We should always give, knowing that God, you know, heaven is so full of things. El cielo está tan lleno de cosas, hermano. Amen. I just know that the blessings that you think are blessings, las cosas que tú crees, oh Señor, esto sería bendición para mí. It's not even 1%, no es ni 1% de lo que Dios tiene para tu vida. Amen. They are so huge. Están tan grandes. You know, sometimes people, you know, hay gente que critica a otros porque Dios los ha bendecido. Hermano, nunca critique a alguien más porque Dios lo ha bendecido. Amen. La Biblia dice que Él no es Dios para hacer excepción, que Él no hace excepción de personas. So if He did it with one, He will do it with another. Amen. Why? Because their heart was for God. Porque su corazón estaba para Dios. Hey, remember, I'm going to finish with this. Voy a terminar con esto. We only have a certain amount of time to live here on earth. Amen. Solamente tenemos un cierto tiempo para vivir en la tierra. Now, what are you going to do with that time? ¿Qué es lo que vas a hacer con ese tiempo? There's people that have been, you know, hurt for 20 years. Hay gente que ha estado dolorido emocionalmente por 20 años. And they have not left that hurt. Y ese dolor no los ha dejado. And it has crippled them. Y los ha, ¿cómo se dice? They crippled them. No pueden caminar. Cuando una persona no puede caminar. Inválido. Son inválidos. No pueden ir a ningún lugar. Están todavía en el dolor de hace 20 años. Y su vida aún no ha prosperado como Dios quiere que prospere. You know, I hear people that when they have those pains, cuando tienen ese dolor, I always think, you know, what a wasted life. Qué vida gastada. Todavía viviendo en el dolor de hace 20 años. Cuando Dios ya perdonó tus pecados, amén. Dios ya tiene la solución, ya tiene el resultado hoy en este día. Dios quiere darte lo mejor para tu vida y para tu familia. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Bendecimos, Señor, tu santo nombre. We thank you, Lord, Father God, that everything that we have is yours, que todo lo que tenemos es tuyo. Lord, and we thank you, Lord, that you will give 30, 60, and you will multiply 30, 60, and 100-fold, que vas a multiplicar al 30, al 60 y al 100 por uno, como dice tu palabra, que en la buena tierra la semilla va a dar el 30, el 60 y el 100 por uno. And we declare right now, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, we thank you right now. We thank you right now. In Jesus' mighty name, amen and amen. Gloria a Dios. If you want to share, si usted quiere compartir en este
en este tiempo con nosotros, de poder dar. You can go to www.jesusmyredeemer.us. Puede ir a la página web, and you can also donate there. Amen. You can help us preach the gospel. Amen. Puede ayudarnos a predicar el evangelio. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. God does great things with a small amount of people. Amen. Dios puede hacer grandes cosas con una cantidad pequeña. Amen. God fed the 5,000. Dios le dio de comer a los 5,000. And the people say that it wasn't 5, it was more like 15 or 20,000. Because they only counted the men, solamente contaron a los hombres. So there was women and children there too. Just imagine. Imagínense qué grande cantidad de gente. And they were there 3 days, y estuvieron ahí 3 días. Hearing Jesus speak, oyendo a Jesús predicar. That's what we need. We need to have the people hear Jesus through us. Amen. Que la gente oiga de Jesús. Amen. Por medio de nuestras vidas. Hallelujah. What the Word of God says about Him. Amen. Lo que dice la palabra de Dios. Hallelujah. Amen. So we're going to go ahead and start with our radio program. Vamos a iniciar con nuestro programa de radio. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios me lo bendiga a todos los que nos están escuchando hoy en este día. El que les saluda es el pastor Mohamed Soto, del Ministerio Internacional Jesús, mi Redentor a las Naciones. Amén. Dale un aplauso grande. Amén. Aleluya. Amen. This is the day that the Lord has made, and I will rejoice and be glad in it. Amen. Gloria a Dios. Hoy en este día tengo un mensaje que el Señor me ha dado que dice predicar el Evangelio de Jesucristo a todo tiempo. Amén. Predicar el Evangelio de Jesucristo a todo tiempo. Y al final me puso, no te canses. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque nos podemos cansar. Y somos carnes y sabemos eso. We know that we can get tired, but God will restore us. One of the things we always have to walk is walk in wisdom. Amen. Siempre tenemos que caminar con sabiduría. Amen. We always have to walk with wisdom. The Bible says that wisdom is better than the finest gold. Que la sabiduría es mejor que el oro más puro y que los diamantes y todas las piedras, amén, preciosas. I mean, Solomon asked for wisdom and he got all the rest. Salomón pidió por sabiduría y recibió todo lo demás. Y la Biblia dice que nadie más en todo el mundo fue tan rico como él. Aleluya. Ahora, si la gente está pidiendo sabiduría por las finanzas, mire, estás equivocado. Todas esas cosas vinieron. ¿Por qué? Porque el corazón de él quería sabiduría. Aleluya. Amen. He wanted wisdom. Hallelujah. Amen. So we need to ask God for wisdom. Let's look at Matthew 10. Vamos a ir a Mateo capítulo 10. Amen. We're going to share the word of God here. Vamos a compartir la palabra de Dios. Mateo 10:1. Matthew 10, verse 1. And it says in this way, and when he had called his 12 disciples to him, he gave them power over unclean spirits to cast them out and to heal all kinds of sickness and all kinds of disease. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. Diga, dio autoridad. Amén. Él les dio autoridad. Amén. ¿Y para qué es esa autoridad, hermanos? Dice, sobre los espíritus inmundos y para echarlos fuera y para sanar toda enfermedad. Diga, toda enfermedad. Que sanara toda enfermedad. Ahora hay un debate entre la comunidad cristiana que hay gente que puede ser sano y hay gente que no puede ser sano. Mire, hermano, yo en la Biblia, yo voy basado en lo que la Biblia dice. Jesucristo le dijo a los discípulos que les dio poder y autoridad para echar fuera demonios. Amen. Unclean spirits, he gave them the power. Entonces, ¿quién tiene el poder? Nosotros, amén. Nos ha dado la autoridad para echar fuera espíritus inmundos, amén. Y también, ¿para qué? Para sanar toda enfermedad y toda dolencia.
Para mí, si Dios no quisiera que la gente fuera sana, no pusiera toda. Y no pusiera toda. Amén. No pusiera toda. Porque ¿saben qué, hermanos? Muchas de las veces nosotros trabajamos en contra de nuestra fe. Sometimes we work against our own faith. Hallelujah. Amen. We work against our own faith because we say, oh, this one can be healed, but not this one. En vez de decimos, este puede ser sano, pero aquel no. Amén. A veces vemos casos que son muy difíciles, que los reportes del hombre dicen no puede ser sano. Amén. O que han ido a tantos diferentes lugares y no pueden ser sanos. O que han ido a diferentes iglesias y no han sido sanos. Aleluya. Entonces tú piensas, ¿quién soy yo? Si ya el pastor fulano de tal lloró y aquel que, mira, también lloró y no ha sido sano. Yo me acuerdo una vez el pastor, estaba oyendo un testimonio del pastor Kennedy y él estaba predicando. Él dice, un día yo estaba orando sobre la gente. I was praying over the people. Tenía una campaña y él estaba orando por la gente. Y había una señora que lo habían traído, era esposa de un diácono. Aleluya. Con los diáconos, amén. Y era una esposa de un diácono, quiere decir una mujer que conocía la palabra de Dios, una mujer que debería de tener autoridad. Amén. Y cuando dice el pastor, the pastor was saying that when he came to her, cuando él vino a ella, and he was going to pray over her, and he was going to lay his hands on her, iba a poner sus manos sobre ella, que el Espíritu de Dios dijo, no pongas manos sobre ella. Entendimiento. El don de discernimiento, gracias, pastor. O palabra de ciencia también. Y él iba a orar por ella y se la pasó. Y la señora, pues, ¿por qué no oró por mí? Al final, el pastor, el evangelista le dijo al pastor de la casa, le dijo, ¿quién es esa mujer? Y le dijo, es esposa de uno de los diáconos de aquí de la iglesia. Dijo, ¿puedo pedir que ella y su esposo vengan a la oficina? Y quiero que usted y su esposa vengan a la oficina también. Llegó la señora enojada, que por qué no habían orado por ella. Why didn't they pray for her? Y empezó a mencionar a todos los evangelistas y a todas las personas donde ella había ido, aquellas personas que hacían milagros, aquellas personas que Dios los usaba grandemente en la sanidad y que ni uno de ellos lo pudo ayudar. Y le dijo el evangelista que estaba ahí, le dijo, por eso estás aquí, porque hay algo dentro de ti que tú no has perdonado. Hay rencor dentro de ti. Hay rencor dentro de ti. Hasta que ella reconoció que había algo que ella había detenido por tanto tiempo. Hasta que ella se arrepintió de eso. Es cuando ella pudo ser sana, hermano. Y sí pudo ser sana. Entonces Dios quiere sanar todo tipo de enfermedad. Pero hay veces, hermano, there's times that people are not willing, no están dispuestos, la gente no está dispuesta de arrepentirse de su pecado. Ellos no están dispuestos de entregar todo a Cristo Jesús. Como dijo la pastora el otro día, quieren tenerlo de Dios y quieren tenerlo del mundo al mismo tiempo. Quieren tener a Dios y quieren tener al mundo. They want to have God and they want to have the world at the same time. Y la Biblia nos dice ahí, si usted seguía leyendo en Mateo 6, decía un poquito después de eso que no podemos servir a dos amos, que no podemos tener dos amos, o tenemos a Dios o tenemos a Amón, amén. No podemos tener a los dos. Amén. ¿Quién es tu Dios? ¿Es Dios tu Dios? Amén. Amén. ¿O el dinero es tu Dios? Aleluya, alguien diga amén. Y ya sé como la gente, pastor, pero es que yo necesito trabajar para vivir. Es cierto,
Si tienes que trabajar porque Dios lo hizo, God made work. Amén. Dios hizo el trabajo. Amén. Dijo un pastor, dijo Dios hizo el trabajo antes de hacer el hombre. Amén. Porque hizo el jardín antes de hacer a Adán. Amén. Cuando Dios hizo a Adán ya le tenía trabajo, aleluya. Ya le tenía trabajo, ya le tenía algo para que él se encargara de hacer. Es por eso, hermanos, que nosotros, it's very hard for us, sometimes as parents, we don't give our children enough to do. No les damos a nuestros hijos suficiente para hacer. We don't give them, we don't share the authority that we have. No compartimos la autoridad que nosotros tenemos con ellos. Amén. How do we share the authority? ¿Cómo compartimos la autoridad, pastor? Pues que ellos sean responsables de cumplir con requisitos, no solamente para ellos, sino para la casa también. Amén. Que no solamente ella, ven y limpia tu cuarto y es todo, no, es también que ellos sean incluidos en las responsabilidades de la casa. Amén. Amén. Aleluya. Tu hijo trabaja, está en tu casa, ayúdale. Dile, venga, lo voy a ayudar en la responsabilidad. Y usted va a decir, él va a decir, pero ¿por qué, papi? ¿Por qué, mami? Si yo trabajé, hermano, hay gente ahorita que tienen 35 años, 38 años, nunca han pagado un bill en toda su vida. Amén. No saben cómo tener responsabilidad. Nosotros tenemos que ayudarles a ellos. Dios hizo a Adán y lo puso en el jardín. God made Adam and put him in the garden. He gave him responsibility. He gave him work. Amen. Le estaba diciendo el mismo pastor, estaba diciendo, cuando Dios hizo a Adán, ya le tenía un trabajo. Y Adán tenía que tener un trabajo antes de tener una esposa. Aleluya. Entonces, si tú no tienes un trabajo y quieres una esposa, estás equivocado. Amén. Necesitas tener un trabajo y luego Dios te va a dar la esposa. Aleluya. Dale un aplauso grande al Señor. Amén. Amén. Aleluya. Miles Monroe, ella falleció también. Él es el pastor del que estaba diciendo eso. You need to have a job first. Tienes que tener un trabajo. Amen. Work is not bad. Work is good. El trabajo no es malo, es bueno. It's only when work becomes your God that is bad. Es cuando el trabajo se hace tu Dios que es malo. No nada más el trabajo, pero cualquier cosa, cualquier ídolo, cualquier cosa que te saque de la presencia de Dios, eso es malo y eso te roba de la bendición de Dios. Eso te roba de tu futuro. Si nosotros solamente pudiéramos ver en lo espiritual y viéramos que cuando tenemos ídolos nos roban de nuestro futuro con Dios. Amén. Entonces nosotros no buscáramos esas cosas. Amén. You know, we would chase after God and we wouldn't chase after the money. We wouldn't chase after the power. No persiguiéramos el dinero, no persiguiéramos el poder, persiguiéramos a Dios. Amén. El Salmo 27 dice que Dios le dijo, busca mi rostro, y David dijo, y tu rostro buscaré. Aleluya. Amén. Buscaré tu rostro, hermano. Eso es lo que Dios está buscando. Amén. Todas las cosas vendrán por añadidura, dice la Biblia. Que todas las cosas, cuando tú pones primero a Dios, el reino de Dios, las cosas de Dios primero. Amén. Entonces todas las demás cosas van a venir por añadidura. Ahora, si tú tienes un trabajo secular, if you have a secular work, that doesn't mean, no quiere decir que te descuides de tu trabajo. Al revés, quiere decir que tienes que poner un empeño mayor todavía. Tú tienes que poner un empeño mayor dentro de tu trabajo. ¿Por qué? Porque cuando tú pones un empeño mayor, la gente empieza a ver a Dios dentro de ti. Y si usted quiere un ejemplo perfecto de eso, se llamaba José. Donde quiera que él iba, cuando estaba con Jacob, él era el que manejaba los negocios de su padre. Aún cuando era pequeño, él ya era el que manejaba los negocios. Y es por eso que los hermanos mayores no lo querían. ¿Por qué? Porque era una persona que tenía un espíritu de excelencia.
Aleluya. Amén. Y cuando él se fue de allí, que lo vendieron, también ahí donde llegó a la casa de Potifar, allí también todos los bienes de su amo empezaron a prosperar. All of the things that Potiphar had, they started to prosper. Why? Because Joseph was there and God was with Joseph. Porque José estaba allí y Dios estaba con José. Cuando lo acusaron de una manera injustamente que no era cierto, lo metieron a la cárcel y allí en la cárcel, en medio de todos los criminales, allí prosperó. Llegó a ser el manejador de toda la cárcel. Aleluya. Este hombre, el testimonio de él es como una adversidad tras otra adversidad, tras otra adversidad, tras otra adversidad. All of these adversities came against him, but they were only lifting him up higher. No, nada más lo estaban levantando más alto. Cada situación lo levantaba más alto. Los hermanos voltearon su espalda, lo echaron al pozo, lo querían matar, pero Dios lo levantó. Amén. Dios lo estaba levantando en medio de sus problemas, en medio de la adversidad. Hermano, si tú tienes una adversidad y si tú estás siguiendo a Cristo, Dios, asegúrate que Dios mismo te va a levantar arriba de la adversidad. Te va a levantar arriba de la adversidad. Amén, aleluya. Usted puede pensar hoy en día, wow, este mensaje es muy bueno, es para la persona que no vino, no es para usted. La adversidad que usted está pasando. Amén. Porque todos tenemos adversidades. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a, como dice el dicho, y es una palabra media de esas, agüitarte, te vas a desanimar. Va a decir, Dios no me ama, Dios no me quiere, mira, todos los demás quieren cosas mejor. Everybody else has better things. I don't have better things. I barely have enough. I barely have enough. Hallelujah. You have to seek God for who He is. Tienes que buscar a Dios por lo que es. Amen. I've said this story before. He dicho esta historia antes, pero el Señor me lo pone en el corazón de decirlo una vez más. I remember when I, they called me to be an usher at church. Me acuerdo que me llamaron a ser mujer en la iglesia. And you know what? My heart was full. I wanted to help. Mi corazón estaba lleno de servicio y quería ayudar. And you know what? The one reason that I had doubts, tenía dudas de que si podía ser parte de los ujieres. And I'm going to tell you the reason why. Te voy a decir la razón por qué. It wasn't anything big, no era algo tan grande, pero sí era algo, una adversidad. And all of them were in suits, todos andaban en sacos y trajes. Man, they look slick, they look good. Se veían muy bonitos en sus trajes. Yo no tenía ni un saco. Amén. Pero yo no dejé que eso me detuviera. Amen. I went and with whatever I had, con lo poco que tenía, fui y compré, se me hace que eran 2 sacos o 3 sacos. Y con eso, hermano, empecé a servir a Dios. Y empecé a creerle a Dios por cosas mayores. Mira, hermano, hay cosas que nosotros en vez de decimos, pero es que no puedo hacerlo por esto. Si es una adversidad, entonces, y si tú buscas de Dios, entonces Dios te va a levantar arriba de la adversidad. Eso no es para que tú te quedes atrás, es para que tú te animes y tú sepas que Dios está en medio de la situación. Y que Dios te va a levantar a un nivel más alto. He will lift you up. Amen. Así como estaba cantando la pastora temprano, Él te va a levantar. Él te levantará. 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 Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? What do you need to do? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Tú tienes que venir a Él. You have to come to Him. Amen. There were some people, había gente donde Dios fue a ellos. Aquel que no podía caminar, que estaba junto de the pool of Bethsaida, ¿verdad? Allí donde estaba el estanque, ¿verdad? Y que quería entrar a ser sano, pero nadie lo ayudaba, no podía entrar, ¿verdad? Alguien más le ganaba entrar. Cuando entraba el ángel, le quitaba las aguas. Jesus went to him. Jesús fue a él. Amen.
He went to a few of them. Él fue a unos cuantos, but the majority of them came to him. La mayoría vinieron a él. Yo quiero que tú entiendas esto. Dios quiere que tú vengas a él. Dios quiere que te rindas a él. Aleluya. Él quiere hacer lo nuevo en tu vida. Aleluya. He is so good. Él es tan bueno. Hallelujah. So the Bible says that he gave him authority and to heal all kinds of sicknesses y para sanar todas enfermedades y toda dolencia. Amen. All kinds of sickness and disease. So today you have that authority. Hoy tú tienes esa autoridad. Tú tienes ese poder. Está disponible para ti. Hallelujah. Look at what the Bible says. Let's look it up. In verse 5, voy a brincar al 5. And because on 2 and 3 it talks about the names of the disciples. For lack of time, porque nos falta un poco de tiempo, we're just going to go to verse 5. Vamos a empezar el versículo 5. These 12, Jesus sent down and commanded them, saying, do not go into the ways of the Gentiles, and do not enter the city of the Samaritans. Y a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayas, y en ciudades de samaritanos no entréis, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. Sino andad a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Now, I don't know if you read this prior chapter. Usted puede leer el capítulo 9 antes de esto, y usted va a ver que Jesús dice que la gente que tuvo compasión por de ellos porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. La gente, hermanos, no tenía pastor. La gente no tenía alguien que les podía enseñar. Y hoy en día hay muchos lugares así. Hoy en la mañana estábamos oyendo, o ayer por la mañana estábamos oyendo la radio de allá de Cielos Abiertos en Argentina. Y uno de los pastores, la pastora mandó saludos por el Día del Pastor, por el mes del Pastor. El mes del Pastor es septiembre allá en Argentina y aquí es en octubre, ¿ven? No se olviden, gloria a Dios. Entonces, la pastora mandó saludos a los pastores y el pastor que estaba predicando en la radio, the minister that was preaching in the radio, you know, he heard this and it was like God just touched his heart. Es como que Dios tocó su corazón and he started to preach about this. Y él empezó a predicar de esto. And he talked about going to different places, you know, out there in the country, you know, where in the wilderness. Él empezó a ir a lugares lejanos allí en Argentina, lugares donde no había muchas ciudades, mucho campo. Y dice, ¿sabe qué es lo que él dijo? Él dijo, muchos de estos lugares no tienen pastores. No hay pastores para pastorear a esta gente. ¿Y sabe lo que le decía a la gente? Por favor, dígales que manden pastores para predicarnos el Evangelio. Oiga eso, hermanos. Hoy en día nosotros tenemos muchos pastores y a veces no agradecemos que Dios nos ha dado pastores para poder ser pastoreados. Amén. Pero aquí también Jesús dice que Él tuvo compasión porque el pueblo estaba sin pastor. Estaban como ovejas sin pastor. ¿Qué sucede con las ovejas sin pastor, hermano? Las ovejas sin pastor mueren. Las ovejas sin pastor no tienen dirección, no tienen protección y no tienen qué comer. ¿Amén? Estaba oyendo a alguien que estaba predicando de las ovejas y dice que cuando una oveja se pierde, ¿verdad? Cuando una oveja se pierde, entonces no sabe dónde ir. Oiga lo que le estoy diciendo. Una oveja perdida no sabe dónde ir, se congela. Y después de que ya no pueden hallar el camino a casa, se congelan y se quedan ahí friseados en ese lugar. Ya no caminan más, ya se quedan ahí solamente. Y eso es peligroso porque el enemigo puede venir y matarlas y destruirlas. Pero él decía esto, que nosotros tenemos que ir y buscar las ovejas perdidas. Amén. Gloria a Dios. Dios nos ha dado esa autoridad para buscar y para que la gente sea restaurada. Amen. God has given us that authority
to go and seek and save. Amen. I mean, Jesus sought and saved. Jesús buscó y salvó a aquellos que no tenían esperanza. Hoy en día Dios nos da la misma autoridad para ir y predicar el Evangelio, aunque la salvación no viene por uno, pero nosotros predicamos la salvación. Y usted no deje de predicar la salvación. Usted no deje de decirle al mundo cuánto Dios los ama y cuánto Dios tiene para ellos. Aleluya. Y explicarles que el pecado produce muerte. Explicarles que si la persona no recibe la salvación, entonces produce una muerte eterna. Aleluya. Pero, ¿saben cuál es la cosa más triste que yo he visto en mi vida? La cosa más triste en mi vida que he visto no es cuando alguien pierde a un ser querido. No es cuando alguien pierde a un esposo. No es cuando alguien pierde a una esposa. No es cuando alguien pierde a un hijo, que así es muy fuerte eso. Cada uno de ellos, every single one of the ones I mentioned, the losing a spouse, the losing of a child, the losing of a wife, the losing of a parent, that is very, very hurtful. Pero lo que duele más es cuando uno va a un sepelio de una persona que tú sabes que no era salvo. No importa cuántos mariachis le traigan, no importa cuánto comida tengan. Aleluya. Y usted puede decir, pastor, pero a lo mejor ellos se arrepintieron antes de morir. Sí, Dios da una oportunidad hasta el final. ¿Cuántos saben que eso es cierto? Pero hay gente que rechaza toda una vida. ¿Por qué usted cree que ellos al último momento van a aceptar la salvación? Si lo han rechazado toda su vida. El mismo pastor del que estaba diciéndome, de Kenneth, él estaba predicando una vez y él estaba diciendo que él fue, después de ser ya ministro, después de ya ser ministro, fue a hablar con una tía, porque esta tía estaba muriendo y esta tía era inconversa. Y él fue, fíjese, Dios lo mandó para que ella recibiera salvación en esos últimos momentos de su vida. Y Dios mandó a este pastor para que ella se arrepintiera y regresara a Cristo Jesús. Pero él le habló de Cristo y ella no quería oír de Cristo. Y este es testimonio que él da. Todavía en los últimos momentos, hermanos, rechazando a Jesús. In the last moment, she was still rejecting Jesus Christ. And he said this, él dijo esto, that at the very end, she was dying already. Que al último ella estaba muriendo. And the last thing she said, en las últimas cosas que ella dijo, veo una profunda oscuridad. Veo una profunda oscuridad. Hermanos, ¿por qué rechazar a Cristo? ¿Por qué rechazar al Salvador del mundo? ¿Por qué rechazar esta salvación tan hermosa? ¿Por qué? ¿Por qué? Por el orgullo, hermano. Porque la gente quiere ser el capitán de su propio barco. Amen. You're the captain of your own soul. Quieren ser el capitán de su alma. Ellos no quieren que nadie les diga nada. Ellos quieren hacer lo que ellos quieren hacer. Aleluya. Hermanos, hoy en día esto está sucediendo igual que antes está sucediendo ahora. Y nosotros le tenemos que pedir a Dios que nos dé sabiduría y esa gracia también para poder compartirle a alguien que Cristo no es una historia, no es una religión, sino es una relación verdadera. Amén. Dale un aplauso grande al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén. Y allí le dice, en el versículo 7, en verse 7, and as you go preach saying, the kingdom of God is at hand. Y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons. Freely you have received, freely give. Sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, resucitar muertos y echar fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia.
Hermanos, hoy en día, si alguien oye esto, if somebody hears it, they're going to say, well, yes, Pastor, those were the disciples. Estos eran los discípulos, estos eran los apóstoles de Jesucristo. Ellos tenían que tener una autoridad mayor para hacer lo que iban a hacer. Pero yo estoy aquí para decirte que el título más grande no es apóstol, no es profeta, no es ni pastor, ni maestro, ni evangelista. El título más grande es Hijo de Dios. Amén. Entonces el Hijo de Dios es usted y soy yo. Aleluya. Amén. Porque Dios mismo, Jesús dijo que mayor profeta no ha habido más que Juan el Bautista. ¿Y qué dijo? Pero los menores del reino son mayores son que los menores, los más pequeños son mayor aún todavía. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando Dios estableció su reino, esta es la manera que lo estableció, que los últimos serán primeros. ¿Se ha hecho esa pregunta, hermanos? Estamos pasando por los últimos tiempos y hay gente que dice, Señor, ¿por qué Padre? ¿Por qué tú me elegiste pasar por este tiempo? Amén. Hay gente que diría, ay, ¿cómo fuera gozoso si yo hubiera podido vivir en el tiempo de Jesucristo, de poder ver a Jesús? Amén. Pero la Biblia nos dice que estos tiempos son los tiempos de un gran avivamiento. Aleluya. Antes de que venga Jesús, va a haber un gran avivamiento. Aleluya. Así en medio de toda la tragedia, en medio de todas las cosas que están sucediendo, Dios está por traer. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que mayor es la gloria postrera que la primera. Aleluya. Amén. Mayor es la gloria postrera que la primera será sobre esta casa, dice la Biblia en Ageo capítulo 2. Aleluya. Dios nos ha hablado, Dios nos ha dicho que en los últimos días va a haber gente que se va a apartar. Amén. Dios nos ha dicho que en los últimos días van a venir falsos profetas. Amén. La Biblia nos dice que va a venir gente amadores de sí mismos. Amén. Amén. Gente falsa, gente que ama el dinero. Amén. Y que no ama las almas. Amén. Yo no estoy aquí para predicar en contra de ellos. Yo estoy aquí para decir que Jesucristo es la respuesta. Aleluya. Que Jesucristo nos ha dado autoridad, que Jesucristo nos ha dado poder. He has given us the power, He has given us the authority, amen. He has given us His name, nos ha dado su nombre, nos ha dado a su Espíritu Santo, nos ha enviado a su Espíritu Santo. Amen. Amen. Tenemos la sangre del Cordero. Amen. Look at what happened. You're looking at, all the things that Jesus told them to do. Todas las cosas que le dijo a los discípulos que hicieran. Y aún todavía Jesús no moría. Aún todavía Jesús no iba a la cruz. Aún todavía no venía el día de Pentecostés. Y Dios ya le había dicho lo que ellos iban a hacer. Aleluya. Entonces no temas, que dice, manada pequeña. Aleluya. A ver, porque ha decidido el Padre darnos el reino. ¿Por qué? Porque Dios quiere lo mejor para tu vida. Amén. Dios quiere usar, no nada más usar, pero ungirte. Amén. Gloria a Dios, ungir tu vida de una manera diferente. Amén. Amén. Mire, Dios unge, pero la gente en veces solamente es usada en las áreas que dejamos que Dios obre en nuestra vida. Amén. Aleluya. Y ves como Dios obra de una manera, esa es la manera que Dios va a usar. Pero Dios tiene aún mayores cosas harán, dice. Amén. En Juan capítulo 14. Amén. Que haremos mayores cosas. Amén. Pero nosotros en veces, hermanos, no lo creemos. Y porque no lo creemos, no lo podemos ver manifestado. Amén. Tenemos que creerlo en nuestro corazón. Tenemos que ver estas escrituras y tenemos que decir, esto también está hablando de mí. Está hablando de mí, sanar enfermos, limpiar leprosos, amén, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Amén. ¿Cuántos de nosotros creemos que Dios nos está llamando a predicar el Evangelio a todo tiempo? Amén. A todo tiempo. Amén. Prepárate. ¿Por qué? Porque este tiempo es un tiempo de gloria. Aleluya. Porque vamos de fe en fe y de gloria en gloria. Amén.
Vamos de fe en fe y gloria de gloria en gloria. Amén. Miren, hermanos, Dios no nos ha llamado para retroceder. Él no nos ha llamado para ir para atrás. Amén. Amén. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, le dijo, ustedes también se quieren ir. En Juan capítulo 6, y Pedro, hablando con sabiduría, él dijo, ¿a dónde iríamos si tú eres el único que tiene palabra de vida? ¿A dónde va a ir usted, hermano? ¿A dónde va a ir usted que me está viendo? Que me está viendo. ¿A dónde va a ir? ¿Dónde va a ir? No hay nada en este mundo que te puede traer gozo. Amén. No hay nada en este mundo que pueda comparar con la gloria de Dios. Amén. No hay nada en este mundo que te va a traer un mayor placer. Amén. Aleluya. Hay gente hoy en día, hermanos, que a lo mejor no está oyendo, viendo, maybe they're watching us or maybe they're seeing us, and they've accomplished so much, han cumplido tanto en el mundo, se llaman exitosos. A lo mejor hasta son billonarios. Amén. Tienen casas, tienen castillos, tienen coches, tienen colecciones de coches, aleluya. Tienen colecciones de bancos, aleluya. Y aún están, tienen hijos, tienen esposa, tienen aventuras, aleluya. Tienen tantas diferentes cosas, pero aún están huecos dentro. Aún no tienen, no son llenos, porque su vida espiritual está muerta, porque su espíritu está dormido, aleluya. Y hoy en este día, lo único que va a solucionar ese hueco que tienen dentro de ellos es entregar su vida completamente a Dios. Amén. Entregar todo a Él. Así como el joven, así como vino el joven rico, que así vengan, pero que no hagan el error de irse sin entregar todo a Cristo Jesús. Hoy en este día Dios está hablando a nuestro corazón. A lo mejor no tenemos riquezas, a lo mejor no tenemos colecciones de coches, a lo mejor no tenemos mansiones, a lo mejor no tenemos castillos, no tenemos un avión de millones de dólares, pero aún también estás hueco dentro de ti. Amén. Aún estás vacío, aún no tienes dirección, aún estás como esa oveja perdida allí esperando ser hallado. Pero te digo, Dios manda a sus pastores para alcanzar a aquellos que están perdidos. Aleluya. Me acuerdo cuando Jesús le dijo a María Magdalena, se me hace que así fue ella, que le dijo, ve y dile a mis discípulos que he resucitado. Y no nada más le dijo, ve y dile a los discípulos, dijo, y ve y dile a Pedro. Hermanos, los discípulos, y ve y dile a Pedro. ¿Por qué, hermano? Porque Pedro se había apartado. Pedro le había fallado a Jesús. Y hoy en día mucha gente, hay gente que le ha fallado a Dios. Y Dios sabe que han fallado. Pero aún todavía así, Dios lo está llamando. Y Dios le está diciendo, mi mesa está preparada. Y aún hay comida para ti en mi mesa. Hoy en este día te quiero animar. Te quiero decir, Dios no ha terminado con tu propósito. No lo puedes ver, te sientes solo, te has apartado, estás alejado. Pero te quiero decir que Dios nunca se ha olvidado de ti. Él no se ha olvidado de ti. Y Él aún está mandando esta palabra de ánimo y de esperanza. Amén, aleluya. Cada uno de nosotros tenemos que tomar esa decisión. Amén. ¿Dónde vamos a estar por una eternidad? ¿Estaremos con Cristo o aparte de Cristo? Porque no hay purgatorio, no hay lugar donde alguien te puede orar y hacer muchas misas para que tú salgas de ese lugar. No hay un lugar donde tú puedes corregir tus errores y luego Dios te deja entrar en el cielo. No. Hay gente que yo hablaba y me han dicho, bueno, cuando yo esté en la presencia de Dios después de estar muerto, yo le voy a pedir a Dios perdón en ese tiempo. Pero ¿qué es lo que dice Dios? Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué, hermanos? Porque la maldad más grande es no aceptar a Jesús. Es no aceptar a Jesús. Es creer en tu propio Dios, tú mismo. Amén. Que tú eres mayor que Dios verdadero. Amén. Que tú puedes hacer todo y deshacer todo y
puedes salvar tu propia vida. Y la Biblia nos dice que tenemos que tener temor a Jehová. ¿Por qué? Porque no tengas miedo al hombre que puede matar tu cuerpo. Amén. Pero ten temor a Jehová, que Él puede ¿qué? Destruir la alma y el cuerpo en el infierno por una eternidad. Entonces no tengas miedo a lo que el hombre pueda hacer. Hoy en día la persecución de los cristianos se ha aumentado, se ha levantado por todos lugares, hasta por Estados Unidos. Amén. Amén. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que seguir adelante, hermanos. Porque hasta el final tenemos que seguir adelante hasta el final. Uno no sabe cuándo sonará la trompeta. Aleluya. Uno no sabe cuándo Dios va a sonar la trompeta, hermano. Y usted necesita estar preparado y estar listo. No puede ser como las vírgenes insensatas que dijeron, vamos a esperar aquí y luego al final, cuando ya oigamos que venga, entonces vamos a ir a buscar el aceite que necesitamos. Entonces para ese tiempo ya es muy tarde. Lo que tienes que hacer, lo tienes que hacer hoy. Amén. Salvación es hoy, aleluya. Amén. La salvación es hoy, amén. Y es para ti y para tu familia, aleluya. Es para que tú y tu familia sean salvos, aleluya. Amén. Tú tienes que luchar con todo lo que tú tienes para que tu familia venga a Cristo Jesús. Amén. Amén. Tú tienes que hacer todo lo posible y Dios va a hacer lo imposible, aleluya. Pero la persona tiene que saber que Dios es un Dios bueno. Ellos tienen que saber que Dios tiene lo mejor para ellos y que lo mejor para ellos, los deseos de su corazón ahorita no son los mismos deseos después de que ellos vienen a Cristo Jesús. Aleluya. Cuando uno viene a Cristo Jesús, los deseos nuestros de nuestro corazón cambian, porque cambian a los deseos de Él para nosotros. Amén. No es andar con los amigos allá en borracheras. Mira, hermano, está claro. La persona inconversa, mire, el pleito número uno que tiene el matrimonio de los inconversos es que los esposos y ahora hasta las esposas quieren salir con sus amigos, quieren salir a divertirse, quieren dejar a la familia en un lado y quieren salir y meterse a los clubs, a meterse al gambling, allí a apostar, a meterse en los lugares que uno no puede ni mencionar y quieren hacerlo por diversión y decir, es que yo quiero salir con mis amigos. Mire, hermano, cuando tú vienes a Cristo, todo eso cambia. Aleluya. Amén. En vez de querer andar allá en esas cosas, quieres estar en casa, quieres estar con tu familia, quieres estar con tus hijos, te desechas del alcohol y de la droga, quieres estar en la casa de Dios. Amén. Quieres venir al servicio, quieres servir en el culto, quieres aumentar y quieres crecer en Cristo Jesús. Aleluya. Dale un aplauso grande al Señor. Si tú eres esa persona, si todavía hay deseo del mundo, entonces hay cosas que tú le has abierto puertas y tú tienes que arrepentirte. Si tú tienes a Cristo como Señor y Salvador, pero aún estás en las cosas del mundo, entonces hay un problema grave. Hay a great problem. You have a great problem. Tienes un problema grave. Tú tienes que decidir quién es tu Dios. Tú tienes que decidir a cuál amo vas a servir. Amén. No puedes estar viviendo y jugando con los dos. Primero el diablo no juega contigo, Dios tampoco. Pero Dios te da la decisión para que tú decidas. Y si tú decides que quieres a Cristo, entonces vas a ser salvo, vas a ser restaurado, limpiado, y conéctate y no te desconectes más. Y haz un pacto con Dios y dile, Señor, no importa lo que suceda, yo te voy a seguir. Aleluya. Amén. Ayúdame, Señor, ayúdame a seguirte, Señor, con todo mi corazón. Y enséñame lo que tengo que hacer. Enséñame, Señor. Señor, desecho las cosas del pasado. Desecho las cosas que he hecho. Y yo pido, Señor, que tú me fortalezcas
Perdóname, Señor. Restáurame, Señor. Y quiero terminar la carrera de fe, Señor. Y quiero terminar, Señor, no solamente corriendo la carrera, sino corriendo como para ganar. Amén. Amén. Corriendo para ganar, Señor. Y te lo entrego todo ahora en tu nombre. Lo declaro hecho. Y te doy gracias ahora. Este ha sido el pastor Mohamed Soto. Dios te bendiga. Se nos acabó el tiempo. Hasta la próxima. God bless you. We'll see you next time. God bless you. Until next time. God bless you. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga.